A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán donde David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando, y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: ¿eres tú? Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebatará tus mujeres, y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: pues el Señor perdona tu pecado, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno, y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre oh Dios, Dios Salvador mío, y cantaré mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. but one Father in heaven. You have but one Master, the Christ. Ustedes tienen un solo Padre en el cielo, un solo Maestro, Cristo.
Sanctus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On that day, as Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Las tibi Christe. today we celebrate the memorial Hoy celebramos el memorial de Santo Tomás de Aquino. Vivió de 1225 a 1275. Es el santo patrón de los alumnos de escuelas católicas. Es un gran doctor de la Iglesia, renombrado por su enseñanza. Hace unos cientos años después de su muerte, su enseñanza había de ser utilizada en el Concilio de Trento para dar explicaciones de la fe en respuesta a la Reforma protestante. Su obra ha sido loada por muchos papas, especialmente el Papa Leo XVIII en el siglo XIX, como la filosofía mayor de la Iglesia. El Vaticano II lo cita en dos documentos del Concilio Vaticano II. Y por supuesto el Catecismo tiene numerosas citas de Santo Tomás. Se le conoce más que nada por su Suma Teológica, el resumen teológico que él escribió. Yo creo que lo escribió para los novicios de la Orden Dominica, que es algo increíble si lo llegan a leer. Es una obra muy densa. Es una especie de biblioteca de referencia para la fe. Él evoca a los filósofos, en especial a Aristóteles, pero también a Platón, y ofrece fórmulas bastante pertinentes de la verdad de la fe. Por supuesto, él también tiene un enfoque muy santo. Él fue un hombre santo y a través de su contacto y oración con Dios, eso infunde gran devoción a todos sus escritos. La Suma Teológica tiene 512 preguntas y muchos artículos en cada pregunta. Tiene una especie de debate en su presentación de la fe. Y contiene un razonamiento concentrado en donde la fe humana se aplica a los misterios, la mente humana se aplica a los misterios de la fe. Él comenta sobre las Escrituras, sobre los escritos de los padres, en especial San Agustín. Él conoció la obra de San Agustín muy bien. Y podemos ver cómo él defiende la razón, defiende la filosofía, hace una distinción entre la filosofía y la teología, pero ve la filosofía como la sierva de la teología. Y vemos esta relación hermosa, cómo la fe corrige e incluso purifica la razón y cómo la razón ayuda en nuestra explicación y en aumentar el entendimiento de la fe. El Papa Benedicto, en su reciente audiencia del día miércoles, reflexionó sobre la contribución de Santo Tomás, y Benedicto citó a Pablo VI al decir: Santo Tomás, nuestro maestro, ¿qué lección nos puedes dar? Y dijo: confíen en la verdad del pensamiento religioso católico, tal y como ha sido expandido y ofrecido por él dentro de la capacidad de la mente humana.
Así como hemos de recibir la fe y vivirla, debe ser algo razonable, debemos poder procesarla y entenderla. Es un misterio, siempre va a ser infinito, más allá de nosotros, pero debe poder ser explorada por la razón humana. Santo Tomás tuvo una gran confianza en la verdad de la revelación y la capacidad de usar nuestro razonamiento para entender esa verdad. La estructura de la Suma, la primera parte nos enseña sobre el conocimiento de Dios, tal y como es Él, pero también cómo es en relación al mundo. Él es el principio y el fin, en especial las criaturas racionales. En la segunda parte enseña acerca del progreso de las criaturas racionales y cómo los ángeles progresan hacia Dios. Nosotros como seres humanos, cómo debemos vivir según los principios morales. Desarrollamos una teología moral y nos enseña acerca de la gracia y cómo hace falta gracia para poder encontrar nuestra senda de regreso a Dios y para ser felices en el tiempo y en la eternidad. Necesitamos esa revelación del amor de Dios, de la ley de Dios, y también requerimos de su gracia para ser felices en esta vida y poder encontrar esa felicidad eterna. La segunda parte nos ofrece una gran enseñanza sobre las virtudes, pero también 50 virtudes morales acerca de cómo vivir una vida moral. Parte de su enseñanza, recuerdo del seminario, que Dios nos dirige desde dentro. Somos únicos en ese sentido, diferentes de las plantas y animales y objetos inanimados. Él nos dirige hacia sí mismo a través de nuestro libre albedrío, movidos por la gracia, y deseamos la felicidad, la alegría y la plenitud, y eso lo encontramos en Dios. La última parte habla de Cristo, la vida de Cristo, cómo nos salva, y los sacramentos, cómo Jesús nos es presentado en los sacramentos, en especial la Eucaristía. Su enseñanza sobre la Eucaristía es muy profunda y cantamos aquel hermoso himno, el Adórate Devote, escrito por Santo Tomás, que nos ofrece una explicación de la Eucaristía. En su comentario sobre Juan VI escribe cómo la Eucaristía, ese sacramento de la pasión del Señor, contiene en sí a Jesucristo, quien sufrió por nosotros. Así pues, lo que está en efecto en la pasión del Señor también está en efecto en los sacramentos, porque los sacramentos no son nada más que la aplicación de la pasión de nuestro Señor. Esas son palabras muy audaces, que entramos en contacto con este alto punto de nuestra salvación y que eso sea representado en la Eucaristía. Podemos tener contacto con ese evento a través de la fe en los sacramentos, de que lo que Jesús hizo por nosotros nos dio esa gracia de su sacrificio por nosotros a través del sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos también, pero en especial la Eucaristía. Santo Tomás había de escribir que a través de la fe estamos unidos con Dios, de que le recibimos su vida divina. La fe es una verdadera participación en esa fe, esa vida de Cristo, esa vida que es llevada a la plenitud en los sacramentos cuando los recibimos. Y nos dice, a través de la fe, a través de nuestro contacto con Dios, podemos superar la tentación con facilidad. Nos promete que con facilidad. Y es algo bueno de escuchar. Tenemos que tener esa confianza en nosotros mismos. A veces tenemos dificultades, pero debemos de enfocar las cosas con fe, tener ese contacto con Dios, que su vida esté en nosotros, y podremos superar los obstáculos, podremos superar las tentaciones. Él había de decir que aquellos que dicen que solo podemos conocer las experiencias a través de los sentidos y que dicen que la fe es
algo necio, y eso es algo que escuchamos a diario en los medios de comunicación, que los cristianos solamente viven por la fe y que es algo ridículo. Él había de contestar que la inteligencia humana es limitada y no podemos conocer todo, en especial solo a través de los sentidos. Esa es nuestra tendencia, decir que el único conocimiento verdadero que tenemos hoy en día es a través de la ciencia, a través de experimentos en el laboratorio, cosas que podemos ver, tocar en el laboratorio. Pero sabemos que tenemos acceso a un conocimiento a través de la filosofía, la razón y la fe, la revelación. La revelación nos lleva más allá que las verdades filosóficas, y la Iglesia en ninguna forma condena la tecnología o descubrimientos de la ciencia. Hay una gran historia de científicos cristianos que han contribuido mucho a nuestro conocimiento en esa área, pero sabemos que eso no es lo único que debemos saber. Ese conocimiento en sí está cambiando. Siempre tenemos descubrimientos, siempre hay correcciones a nuestro conocimiento científico, pero eso de ninguna forma es más cierto que la verdad filosófica o la verdad de la revelación. Miren las ciencias psicológicas, cuánto han cambiado, incluso dentro de del espacio de nuestras vidas. Así que Santo Tomás defendió que tenemos esos conocimientos a través de la fe y la razón. Incluso a nivel natural es imposible vivir en este mundo sin confiar y creer a los demás. Cuando nuestro propio conocimiento personal no es suficiente y es razonable creer en Dios, quien se revela en Cristo, creemos, nos enseña el catecismo muy claramente, creemos en la autoridad de Dios mismo que se revela, que se muestra, no puede engañarnos, no nos puede mentir, pero nuestra creencia va de acuerdo con la fe porque tenemos pruebas externas de la fe. Tenemos los milagros de Cristo y sus santos, tenemos profecías, vemos la historia de la Iglesia, su crecimiento y santidad, su fruto, su longevidad. También vemos como motivo de credibilidad el testimonio de los cristianos y su alegría y su paz y su santidad. Eso puede ser algo muy convincente, tener una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa paz proviene de Dios, esa alegría proviene de Dios, y eso puede ser muy convincente sobre la verdad de nuestra fe ante los demás. Santo Tomás usa la razón. Él tiene una creencia y muestra una síntesis entre las dos y también una distinción entre la filosofía y la teología. Y él es muy influenciado por Aristóteles, quien vivió 300 años antes de Cristo y quien ofreció una explicación del mundo a través de la razón solamente. Pero por supuesto, según Santo Tomás, la revelación ha de completar eso. A través de un conocimiento de Jesucristo, Él completa ese conocimiento que nos dio la razón. Así que la fe y la razón, como dijo el Papa Benedicto, son dos instrumentos del conocimiento y no pueden nunca contradecirse. La verdad no puede contradecir la verdad porque provienen de la misma fuente, provienen de Dios mismo. La fe, con toda seguridad, nos lleva más allá. Santo Tomás había de decir que una persona sencilla a través de la fe puede conocer más que todos los filósofos paganos antes de la revelación de Cristo. Únicamente a través de lo que nos revela la fe sobre Dios. La razón puede contarnos sobre la existencia de Dios. Podemos mirar el mundo, su belleza, su orden, podemos mirar la persona humana y saber que debe haber un alma, un espíritu, porque somos diferentes a los animales. Tenemos alegría y buscamos una plenitud mayor, en donde esa plenitud es Dios mismo, y podemos mirar al mundo y decir, algo fuera de esto debe haber causado esta existencia. Así que la razón nos puede decir ciertas cosas acerca de Dios, pero por supuesto la fe nos lleva más allá. La razón
es obligatoria para nuestro entendimiento de la revelación para nosotros, para poder dar una respuesta plenamente humana. Debemos leerlo, encontrar explicaciones para ver cómo las cosas encajan, y la razón le puede ayudar a la fe en que protege el contenido del conocimiento. Es muy fácil caer en las experiencias subjetivas. Podemos distraer y a veces nos engañamos a nosotros mismos. La razón protege ese contenido objetivo y lo articula, y por supuesto la fe corrige nuestra razón cuando cae. A menudo somos capaces de confundirnos. Yo también me equivoco todo el tiempo. Necesito la fe para que me ponga en el camino correcto para poder ir más allá. Creo que puedo hacer una analogía con el Evangelio de hoy. Jesús en el bote, en la tormenta, es mayor incluso que el viento y los mares. Como nos enseña Santo Tomás, a través de nuestra unión con Él, podemos pasar por las dificultades y tentaciones. Y Él es mayor que este mundo. La fe nos da mucho, nos da su vida, nos da una plenitud, nos da una paz y felicidad que este mundo no puede darnos. Acudamos a Dios con las dos, con fe y razón, y enseñémosle eso al mundo. El mundo necesita las dos cosas, porque cuando sacamos la fe, a menudo este mundo se convierte en una lucha entre los poderosos y los débiles, y necesitamos fe para contribuir a nuestra discusión política y nuestros intercambios en la política global y la forma en que vivimos en este planeta. Pidamos su intercesión a Santo Tomás para que podamos vivir bajo la luz de la fe.